en la fiesta de empresa todo parecía perfecto. Un ambiente relajado, compañeros riendo, hablando, brindando. La música sonaba fuerte y, entre copas de vino y risas, las máscaras fueron cayendo lentamente. Se suponía que sería una noche relajada y de celebración. Pero para él, el atento marido, algo estaba fuera de lugar. Tal vez fue la forma en que sonrió demasiado esa noche, diferente a su sonrisa habitual. Tal vez fueron las miradas intercambiadas, disimuladas pero evidentes, entre ella y el jefe. El marido observaba todo en silencio, como quien se siente incómodo en su propio cuerpo. Tenía una extraña sensación creciendo en su pecho, algo que no quería creer. Pero con cada movimiento que ella hacía por la pista de baile, la sensación de que algo andaba profundamente mal no lo dejaba en paz. Estaba más relajada, se reía a carcajadas y gesticulaba como si estuviera libre de toda preocupación. Y entonces lo vio. Su jefe, ese hombre arrogante y seguro de sí mismo, se acercó como un depredador. Y lo que parecía una conversación casual se convirtió en una invitación clara, un gesto descarado. Él le tendió la mano y ella la tomó. Allí, delante de todos, en la pista de baile. Intentó convencerse de que era solo un baile, que estaba exagerando. Pero sus ojos no mentían. Vio cómo el jefe la abrazaba, firme, posesivo, como no lo había hecho en mucho tiempo. Y ella, parecía una persona diferente. Sus ojos brillaban con una emoción que él no había visto desde sus primeros años de matrimonio. Cada paso de baile parecía una provocación, cada movimiento, una revelación de algo que no quería ver. ¿Qué está pasando?, pensó, con la boca seca y las manos temblorosas. Sintió la urgente necesidad de ir hacia ellos, de interrumpir aquello, pero sus piernas no obedecieron. Se quedó allí, como una estatua, viendo a su esposa ser conducida por ese hombre, su jefe, el jefe con el que pasaba largas horas en reuniones, viajes de negocios, cenas corporativas. De repente, todas las excusas de trasnochar y reuniones inesperadas volvieron. El motivo del celular siempre boca abajo, las risas tranquilas al teléfono, las excusas rápidas para salir de casa. Mientras observaba el baile, las piezas encajaron. Cada risa, cada caricia, cada mirada compartida se sentía como una bofetada. Y luego recordó todas las veces que sospechaba, que sentía celos y que ella siempre decía, «Estás imaginando cosas». Esa noche se dio cuenta de que no lo estaba imaginando. Los celos eran una intuición silenciada por promesas vacías. Fue en ese momento que escuchó, como si todo fuera en cámara lenta, al jefe susurrarle algo al oído. Ella sonrió, echó la cabeza hacia atrás y él vio claramente que eran más que palabras ordinarias. Algo íntimo, secreto. Todo su cuerpo se tensó. No se estaban escondiendo, no esa noche, no ese momento. Era como si quisieran ser vistos, como si supieran que él estaba ahí, observándolo todo. No estás viendo lo que quieres ver, trató de convencerse a sí mismo. Pero luego, el toque. El jefe colocó su mano en su cintura y ella respondió acercándose, casi presionando su cuerpo contra el de él. Su marido vio su mano deslizarse por su espalda, lenta y confiada. Una intimidad inquietante que hizo que a su marido se le acelerara el corazón y se le revolviera el estómago. Era un baile, pero no solo eso, fue una confesión silenciosa y sin palabras. Una provocación. No podía pensar, apenas podía respirar. Todo a su alrededor empezó a perder foco, las risas, las luces, la música, todo se volvió distante, resonando como si estuviera en un túnel. Sus ojos estaban fijos en esas manos, en los cuerpos que se movían juntos, en sincronía. Intentó mirar a su alrededor, como buscando a alguien que pudiera confirmar lo que estaba pasando. Pero todos estaban demasiado ocupados para darse cuenta, o simplemente fingieron no verlo. ¿Así es como termina todo?, se preguntó con el corazón destrozado. De repente sintió la urgencia de confrontarla, de poner fin a todo en ese mismo momento. Pero al mismo tiempo lo invadía el miedo de escuchar la verdad, de confirmar que todos los años de matrimonio habían sido una mentira, que ese jefe se había vuelto más cercano a ella de lo que jamás lo estaría. Sus manos temblorosas apretaron el vaso que sostenía, como si fuera lo único que lo mantuviera anclado a la realidad. Y entonces decidió acercarse, luchar contra su propia inercia. Un paso a la vez,
cruzando la pista de baile, dejando a un lado sonrisas y pasos de salsa. Cada paso fue una decisión. Y al acercarse, vio su rostro, riendo, como si estuviera libre de toda responsabilidad, libre de él, del matrimonio, de todo lo que habían construido juntos. En ese momento, una ira sorda se apoderó de él. Una ira que mezclaba dolor, desilusión y la certeza de que la verdad estaba ahí, frente a sus ojos. «¿Te estás divirtiendo, no?», dijo, interrumpiendo el baile. Los dos se detuvieron, la música siguió sonando, pero todo parecía haberse detenido a su alrededor. Ella lo miró sorprendida, como si no hubiera esperado que él reaccionara así. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, tratando de parecer inocente, pero había culpa en sus ojos. «Solo un baile, cariño, ya sabes cómo es». «No, no sé cómo es», respondió con voz baja, firme. «¿Qué está pasando aquí? ¿Qué estás escondiendo?». El jefe se rió, esa risa de quien tiene el control, de quien no tiene nada que temer. «Simplemente nos estamos divirtiendo, hombre». «Relajarse». «Solo divertirme», repitió, sintiendo el sabor amargo de la traición en la boca. «¿Qué pasa con las salidas nocturnas, mensajes en tu celular? ¿Crees que soy estúpido?». El silencio cayó sobre ellos. La fiesta continuó, pero allí, en ese pequeño espacio de la pista de baile, la verdad empezó a emerger, cruda y dolorosa. Intentó explicarse, pero las palabras parecían vacías, ingrávidas. Él ya lo sabía. Y en ese momento tomó una decisión, descubrir toda la verdad, hasta las últimas consecuencias. Lo que no sabía, y descubriría más tarde, era que este baile era solo el comienzo de algo mucho más grande. Una traición que involucraba no solo a su esposa y a su jefe, sino también a un secreto largamente guardado. Y a medida que profundizaba en busca de respuestas, descubriría que esta traición era solo la punta de un iceberg de mentiras, manipulaciones y secretos impactantes. La verdad que estaba a punto de encontrar cambiaría todo, su matrimonio, su vida y la forma en que vería el amor y la confianza para siempre. Bienvenido al canal donde se expone la traición en todas sus consecuencias y aquí nunca apoyamos ningún tipo de infidelidad. Las historias que escucharás son ficticias, pero la moraleja es clara y directa: la traición destruye vidas, rompe corazones y deja profundas cicatrices. Así que prepárate para sumergirte en un intenso drama lleno de giros impactantes. Siéntate, respira hondo, y disfruta de una historia que despertará tus emociones. Buena historia. Raúl y Clara parecían tener todo lo que muchas parejas deseaban. Después de años de matrimonio, habían construido juntos una vida sólida, un hogar cómodo, buenos amigos y sueños compartidos. Raúl, un hombre de unos 40 años, era una persona práctica y objetiva. Trabajó como directivo en una empresa exportadora en Madrid y se destacó por su eficiencia y compromiso. Siempre ha tenido el perfil de alguien que resuelve los problemas con calma y precisión. Por eso, en el trabajo era admirado y en casa, estaba orgulloso de ser un esposo actual y un padre dedicado. Clara, en cambio, siempre ha sido la contraria complementaria de Raúl. Dueña de una alegría natural, le encantaba socializar, organizar cenas, estar rodeada de gente. Trabajó en el sector financiero de una gran multinacional, donde se la consideraba carismática, empática y al mismo tiempo extremadamente dedicada. Su matrimonio había sido, durante muchos años, una historia de complicidad. Clara y Raúl se conocían desde la universidad, cuando él aún estudiaba economía y ella literatura. Las diferencias entre ellos fueron la chispa de la pasión, algo que hizo florecer su relación, y Clara siempre estuvo orgullosa de la forma en que él la hacía sentir segura y amada. Si bien ella trajo color a la vida de Raúl, él le trajo estabilidad y seguridad. Pero, con el tiempo, la vida siguió su curso. El trabajo, los compromisos diarios y los hijos, que ya eran adolescentes, cambiaron la dinámica de la pareja. Lo que solían ser largas conversaciones a primera hora de la mañana se convirtieron en breves saludos por la mañana. Y las noches de romance espontáneo fueron reemplazadas por el cansancio y la rutina. Clara, que siempre había sido expansiva y comunicativa, se sentía cada vez más atrapada en un matrimonio que, poco a poco, había ido perdiendo la chispa de la espontaneidad. No sentía que amaba a Raúl menos que antes, al contrario, admiré su dedicación a su familia. Pero la chispa de lo antiguo se estaba apagando y no pudo evitar sentirse asfixiada por esa falta de emoción.
Fue en ese contexto que apareció Javier. Era el nuevo jefe de Clara, recién llegado para liderar el área financiera de la empresa. Un hombre de fuerte presencia, voz firme y actitud confiada que irradiaba seguridad. Javier parecía tener exactamente lo que le faltaba a Raúl, un carácter seductor, un aire casual y una espontaneidad que encantaba. No era solo un jefe carismático, tenía una habilidad casi hipnótica para hacer reír a Clara, para hacerla sentir notada e interesante. Sus miradas eran intensas y, a pesar de nunca exceder el límite de lo aceptable, había algo en Javier que hacía que su corazón se acelerara. Se encontró pensando en él más de lo debido, como si fuera un secreto que ocultaba incluso a sí misma. Mientras tanto, Raúl seguía inmerso en el trabajo y la rutina. Sabía que Clara era diferente, pero atribuyó el cambio al estrés del trabajo y a las exigencias de la vida familiar. Él mismo se sentía cansado y muchas veces incapaz de ofrecer a su esposa la atención que sabía que merecía. Pero no pensé que fuera nada serio o una amenaza para su matrimonio. En su metódica forma de ser, creía que esa fase pasaría, que era solo cuestión de tiempo que todo volviera a la normalidad. El acercamiento de Javier y Clara fue natural. Era del tipo que hablaba con todos en la oficina, sabía los nombres de los hijos de los empleados y los elogiaba cuando alguien hacía algo bien. Clara se sintió halagada por su interés en conocerla. Al principio eran solo conversaciones rápidas, esos típicos intercambios de ideas durante los descansos de las reuniones o los almuerzos de equipo. Pero a medida que fue pasando el tiempo las conversaciones se hicieron más frecuentes y, poco a poco, más personales. Javier preguntó sobre su matrimonio, sobre sus hijos, sobre cómo se sentía trabajando en esa empresa. ¿Y tú, Clara, estás contenta con todo esto?, preguntó, una vez, mirándola directamente a los ojos, como si intentara ver a través de ella. Clara dudó un momento, sorprendida por la pregunta, pero terminó sonriendo y diciendo que sí, que estaba feliz. Javier se rió suavemente, como si no creyera del todo esa respuesta, pero no la presionó. Había algo en ese intercambio de miradas que la conmovió de una manera que no debería haberlo hecho. La relación con Javier se hizo cada vez más estrecha. La elogió por su trabajo y la animó a esforzarse por lograr más, a ser más ambiciosa. En un periodo de estancamiento emocional, escuchar esas palabras fue como si Clara se estuviera redescubriendo a sí misma. Por otro lado, cada vez que Javier le prestaba atención sentía una mezcla de satisfacción y culpa. Amaba a Raúl, eso lo sabía. Pero había algo en los ojos de Javier, en su sonrisa, que la atraía como un imán. En casa, Raúl notó que Clara estaba más distante, pero él mismo estaba abrumado. Pensé en cómo solucionar los problemas laborales, cómo manejarlo todo, y apenas tuve tiempo de procesar el cambio que estaba ocurriendo en su dinámica. Pero no fue solo eso, estaba ciego ante la verdadera profundidad de lo que estaba sucediendo. Después de todo, confiaba en Clara, siempre lo había hecho. No imaginaba que el problema fuera algo más grave que la presión de la vida cotidiana. Pero había un evento que esperaba con ansias, la fiesta anual de la empresa de Clara. A ella siempre le encantaron estos eventos y Raúl pensó que sería una buena oportunidad para pasar tiempo juntos, divertirse y tal vez reavivar esa chispa que sentía haber perdido. Clara también estaba emocionada, pero por diferentes motivos. Sabía que Javier estaría ahí, y con solo imaginar el ambiente relajado, el baile, el vino, sentí un agradable nerviosismo recorrer mi cuerpo. Era una sensación peligrosa pero tentadora. Cuando llegó la noche de la fiesta, Raúl estaba ansioso. Se puso su mejor camiseta, se puso un perfume que Clara siempre decía que le gustaba y estaba decidido a hacer que esa noche fuera especial. La vio salir de la habitación vestida de manera deslumbrante, con el vestido rojo que amaba y su cabello suelto cayendo en suaves ondas. Estaba hermosa, como siempre, y él trató de creer que esa noche sería un nuevo comienzo para ellos. En la fiesta el ambiente era de alegría, música alta y celebración. Raúl la siguió de cerca al principio, pero poco a poco fue perdiendo de vista a Clara mientras ella charlaba con los compañeros, reía, brindaba. Raúl se alegró de verla tan tranquila, tan llena de vida. Pero había algo que le molestaba, algo que no podía definir. Y fue entonces cuando se fijó en Javier. El jefe de Clara siempre estaba cerca, siempre sonriendo, siempre con una copa de vino en la mano, como si estuviera observando cada movimiento de ella.
El malestar creció cuando vio a Clara y Javier hablando, riendo juntos, como si fueran viejos amigos o más que eso. Raúl intentó quitarse de encima el pensamiento de que algo andaba mal, pero sus ojos volvieron a ellos como imanes. Se sintió extraño, como si estuviera presenciando algo que no debería haber presenciado. Y luego llegó el momento del baile. El momento que nunca olvidaría. La fiesta apenas comenzaba para algunos, pero para Raúl, esa era la primera pieza de un oscuro y complejo rompecabezas. En aquel salón luminoso y alegre, algo estaba a punto de revelarse. Algo que transformaría para siempre las vidas de Raúl y Clara, y de todos los que los rodean. La noche de la fiesta continuó como un huracán de luces, risas y copas de vino que se llenaban rápidamente, mientras Clara se movía por el salón con la soltura de quien conoce a todos los que la rodean. Ella estaba radiante y Raúl, que observaba todo desde lejos, quiso acercarse, pero sintió que algo lo alejaba. Un pequeño malestar, una alarma silenciosa que sonaba cada vez que veía a Javier a su lado. El jefe siempre estaba presente, siempre con algún comentario gracioso, siempre susurrándole algo al oído a Clara que la hacía reír de una manera diferente. Una risa que Raúl hacía mucho que no escuchaba. Estoy siendo paranoico, pensé. Intentó distraerse, charló con otros invitados, pidió una copa en la barra. Pero su mente seguía volviendo a ellos. ¿Y Clara? Clara parecía perderse en otra atmósfera. Había un brillo en sus ojos que él no reconoció. Sus movimientos eran más sueltos, más fluidos, como si estuviera viviendo un sueño del que él no formaba parte. Y Javier aprovechó cada segundo de esa libertad que ella exhibía. Cuando comenzaron los bailes, Raúl intentó arrastrar a Clara a la pista de baile, pero ella se rió alejándose suavemente. Hasta luego, cariño, ya estoy cansada, dijo, pero poco después él la vio bailando, no con él, sino con Javier. Los dos se movían con una sincronicidad que parecía ensayada. Raúl quedó paralizado, contemplando aquella escena que parecía fuera de lugar. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de ira y confusión lo invadía, pero permaneció allí, inmóvil, sosteniendo la copa de vino como si fuera su único punto de apoyo. Y fue en ese momento que todo empezó a desmoronarse. Las luces brillaban en tonos rojos y dorados, y la música era una invitación a olvidarse de los límites. Raúl, sintiendo que ya no podía ignorar lo que estaba pasando, se acercó a ellos. La pista de baile estaba llena y tuvo que abrirse camino entre los cuerpos para llegar hasta su esposa y su jefe. Cada paso parecía aumentar el peso sobre sus hombros, como si estuviera cargando el mundo. Cuando finalmente estuvo cerca, vio algo que no esperaba. Clara reía, con los ojos cerrados, mientras Javier la sujetaba por la cintura con mano firme y atrevida, acercándola, en un gesto que desbordaba intimidad. Sus cuerpos estaban casi pegados y el rostro de Clara estaba tan cerca del de Javier que parecía que se iban a besar en cualquier momento. La ira explotó dentro de él como una tormenta, y antes de que se diera cuenta, sus manos ya estaban alejando a Javier de ella. ¿Qué crees que estás haciendo?, gritó Raúl con la voz ronca, rompiendo el volumen de la música. Javier dio un paso atrás, levantó las manos sonriendo, como quien no tiene nada que temer. Cálmate, hombre, solo estamos bailando. ¿Bailando?, respondió Raúl sintiendo hervir la sangre. Miró a Clara, cuyo rostro estaba pálido, sorprendido, como si no hubiera esperado esa reacción. ¿Es esto lo que llamas bailar?, preguntó, tratando de contener las ganas de salir de allí, de acabar con toda la farsa de una vez por todas. Pero Clara, en lugar de responder, volvió la cara, como si no pudiera enfrentarlo. Esa fue la última gota. Raúl no dijo nada más, dejó caer el vaso al suelo y se fue empujando a cualquiera que se interpusiera en su camino, buscando el aire fresco de la calle. Necesitaba respirar, necesitaba entender lo que estaba pasando. Los siguientes minutos fueron un torbellino. Caminó de un lado a otro, con los pensamientos confusos, incapaz de razonar. ¿Había terminado su matrimonio? ¿Estaba exagerando? Pero luego recordó todos los momentos incómodos, todas las tontas excusas de Clara, todas las veces que llegó tarde o apagó su celular abruptamente. Y ahora, al ver a su esposa tan cerca de otro hombre, todas esas pequeñas piezas del rompecabezas estaban empezando a encajar. No quería creerlo, pero sabía que algo andaba profundamente mal. Aún en la acera, decidió volver a entrar.
Necesitaba respuestas, necesitaba confrontar a Clara y descubrir qué estaba pasando. Cuando volvió a entrar al pasillo lo vio más vacío, las luces más bajas. Y entonces, como si el universo intentara mostrarle la cruel verdad, la vio. Clara estaba de espaldas a él, en un lugar más lejano, hablando con Javier. Pero no fue solo una conversación. Eran cercanos, demasiado íntimos, como si hubiera una complicidad de la que él no era consciente. Y entonces, antes de que pudiera reaccionar, vio al jefe acercarse, susurrarle algo al oído y ella asintió con una sonrisa en los labios. Eso fue como un puñetazo. Y en ese momento, sin que ella notara su presencia, vio a Clara extenderle la mano a Javier, quien la sostuvo con posesiva seguridad. Los dos salieron juntos, saliendo de la habitación, lejos de las miradas indiscretas de sus colegas, pero no lo suficientemente lejos como para escapar de la atenta mirada de Raúl. Lo siguió en silencio, con el corazón latiendo aceleradamente. La fiesta ya no importaba, las risas, la música, todo se había convertido en un ruido lejano. Raúl se escabulló por los pasillos hasta llegar a la puerta trasera, por donde habían salido Clara y Javier. Y entonces lo vio. Allí, en el rincón más oscuro de la zona exterior, alejado de las luces y las conversaciones, Javier besó a Clara. Un beso lento e intenso, que ella no solo aceptó sino que respondió. Sus brazos rodearon el cuello de Javier y sus cuerpos estaban tan cerca que parecían fusionarse. Raúl no podía moverse. Esa vista lo paralizó, el dolor en su pecho era como un cuchillo. No hubo más dudas, no hubo excusas ni explicaciones que pudieran borrar esa escena de su mente. Estaba enfrentando la verdad que siempre temió, enfrentando la traición que nunca imaginó que enfrentaría. Y cuando vio a su esposa en brazos de otro hombre, supo que ese momento cambiaría su vida para siempre. Pero lo que Raúl aún no sabía era que ese beso, esa traición, fue solo el comienzo de algo aún más devastador. Raúl no regresó a casa esa noche. Vio a Clara salir de la fiesta con Javier, dejando atrás todos los votos y recuerdos de años compartidos. El dolor era insoportable. En su mente, todo era como una película inquietante, repitiéndose innumerables veces la imagen de la traición, torturándolo. Cuando amaneció, ya sabía lo que tenía que hacer. Necesitaba confrontarla. Necesitaba oír de su boca la verdad que, aunque visible, todavía no estaba dispuesto a aceptar. Esperó a Clara sentada en la sala, inmóvil, como una estatua de mármol. La llave giró en la cerradura y escuchó sus ligeros pasos en la puerta. Clara se detuvo al verlo allí, inmóvil, mirándola como a un extraño. Raúl, ¿qué haces levantado? Intentó sonreír, pero había algo en su voz, una vacilación, como si supiera que él lo sabía. ¿Dónde estabas?, preguntó en voz baja y fría. Clara tragó. Raúl pudo ver la tensión en su rostro, el nerviosismo. Yo, estaba con unos amigos, ya sabes, después de la fiesta, terminamos yendo a un bar. Ella evitó su mirada, mirando al suelo, jugando con su cabello. No me mientas, Clara, dijo, levantándose y caminando hacia ella. Te vi. Vi todo. Tú y Javier. Las palabras salieron como disparos, cada una desgarrando el silencio como un golpe. Clara levantó la cabeza de repente, con los ojos muy abiertos por el miedo y la sorpresa. Raúl, te lo puedo explicar. ¿Explicar qué?, gritó, ahora incapaz de contener su ira. Explica cómo pasaste los últimos meses mintiéndome, cómo escondiste este caso, Respiró hondo, tratando de recuperar el control. ¿Sabes lo que sentí cuando los vi a los dos juntos? ¿Sabes lo que es ver a la persona que amas en los brazos de otro hombre? Ella permaneció en silencio por unos segundos, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Lo siento, Raúl, nunca quise que fuera así, no quería lastimarte. ¿No querías lastimarme? Raúl soltó una risa amarga. Entonces, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué me traicionaste, Clara? Después de todo lo que hemos pasado, de todo lo que hemos construido juntos? Clara lo miró con los ojos llenos de arrepentimiento y desesperación. ¿Por qué? Porque me sentí vivo, Raúl, sé que es horrible decir esto, pero me sentí querido, interesante, vivo como hacía mucho tiempo que no me sentía. Raúl respiró hondo, intentando comprender. Había tantas emociones encontradas dentro de él, ira, tristeza, decepción.
pero algo no estaba bien. ¿Por qué Javier? Su jefe. ¿Por qué arriesgarse a arruinarle todo a alguien como él? Fue entonces cuando una idea cruzó por su mente, algo que se resistía a creer, pero que necesitaba ser confirmado. ¿Por qué Javier? ¿Por qué él? Preguntó, mirándola profundamente a los ojos, buscando cualquier señal de verdad. Clara bajó la cabeza y ocultó el rostro entre las manos. Sabía que había algo más, algo que ella no estaba diciendo. Y luego, en un susurro apenas audible, reveló, porque él sabía algo, algo que tú no sabes, Raúl, algo que oculté durante años. Raúl sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que algo andaba mal, pero no esperaba que fuera tan profundo. ¿Qué estás diciendo, Clara? ¿Qué secreto es este? Hablar. Ella levantó la cabeza lentamente, con los ojos ahora fijos en los de él, como si finalmente hubiera decidido enfrentar lo que había estado ocultando durante tanto tiempo. Se trata de los niños, nuestros hijos, su voz temblaba. Raúl, Javier, él es su padre. El mundo se detuvo para Raúl. Las palabras no tenían sentido, su mente no podía procesarlo. ¿Qué estás diciendo? Tartamudeó con incredulidad. Javier y yo tuvimos una aventura, hace años, antes de casarnos. Estaba confundida, tenía dudas sobre nosotros, y lo busqué. Y cuando me enteré que estaba embarazada, ya estaba contigo, Raúl. Estaba asustado. Miedo a perderte, miedo a arruinarlo todo. Y luego, mentí. Dije que los niños eran tuyos. Raúl sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La traición de Clara en la fiesta ya fue devastadora, pero esta revelación lo destruyó de una manera que nunca imaginó posible. Los niños. Sus hijos, eran, en realidad, hijos de Javier. Todo el amor, todo el orgullo que siempre había sentido por ser su padre, ¿era todo mentira? Retrocedió, como si le hubieran dado un puñetazo. Me hiciste creer, todos estos años, que yo era su padre, dijo, con la voz quebrada. Clara estaba llorando ahora, sollozando incontrolablemente. Raúl, lo siento mucho, te lo juro, nunca quise lastimarte, solo, no sabía qué hacer, y cuando los aceptaste como tus hijos, pensé podría olvidar todo esto, vivir como si fuera verdad, gritó, sintiendo una ira que nunca antes había experimentado. Construiste toda una vida conmigo a base de una mentira, Clara, me dejaste amarlos, los crié creyendo que eran mis hijos. Clara se arrodilló en el suelo, sus hombros temblaban por los sollozos. Lo sé que cometí un error. Quería decírtelo, lo juro, pero pasó el tiempo y tenía miedo de perderte. Raúl se alejó, sintiéndose asfixiado por la revelación. Necesitaba salir de allí, respirar. Todo a su alrededor parecía girar, las paredes, los muebles, el rostro de Clara. Abrió la puerta de la sala con fuerza y se fue, dejando a Clara llorando en el suelo. El dolor era insoportable, pero no podía llorar. Estaba en shock, vacío, como si le hubieran arrancado toda la vida de las manos en un solo momento. Caminó por las calles, su mente dando vueltas sin cesar. Los rostros de sus hijos aparecieron en su cabeza, junto con la voz de Clara y la risa arrogante de Javier. Todo esto era una prisión y necesitaba liberarse. Necesitaba entender qué hacer a continuación. Fue entonces cuando tomó una decisión. No podía seguir viviendo en esa mentira, pero tampoco dejaría que Clara y Javier destruyeran todo lo que había construido. Y, sobre todo, necesitaba mirar a Javier a los ojos y confrontarlo, descubrir cuál era su verdadero papel en toda esta historia. Raúl caminaba sin rumbo, como un fantasma deambulando en la noche, perdido en su propio dolor. La revelación de Clara resonó en su mente como un grito interminable. Sus hijos, no eran sus hijos. Las imágenes de aquellos que había creado, amado y protegido durante toda su vida estaban ahora acompañadas de un vacío ensordecedor. Era como si lo hubieran arrancado de sí mismo, como si toda su identidad estuviera atada a una mentira que lo asfixiaba cada vez más. El sol empezaba a salir cuando Raúl decidió lo que tenía que hacer. Regresó a casa con el pensamiento nublado, pero con una sola certeza, necesitaba enfrentar a Javier. No podía dejar que ese hombre siguiera con su vida como si nada hubiera pasado, como si pudiera entrar y salir impunemente de la historia de Raúl.
Había muchas preguntas sin respuesta y Raúl no permitiría que Javier se le escapara. Cuando llegó a casa, Clara estaba sentada en el sofá, con los ojos hinchados de tanto llorar. Intentó levantarse al verlo, pero él simplemente la ignoró, cruzando la habitación hacia el dormitorio, donde rápidamente agarró algo de ropa y su billetera. Intentó decir algo, intentó tocarlo, pero él se apartó bruscamente. Raúl, por favor, tenemos que hablar, comenzó, pero él la interrumpió, sin mirar atrás. No tengo nada de qué hablar contigo. Nada. Abrió la puerta de la casa y se fue, dejando a Clara sola con sus lágrimas y su culpa. Cada paso hacia el auto era como un peso que tenía que llevar. La duda, la angustia y la desesperación lo siguieron como una sombra, pero él se negó a detenerse. Había un objetivo claro en su mente: acabar con esto, de una vez por todas. Raúl sabía dónde vivía Javier. No porque Clara lo hubiera mencionado, sino porque era un hombre atento a los detalles. En algún momento, una conversación casual, una referencia a un barrio, una calle, había juntado las piezas. Conducía por las calles desiertas de la ciudad, su ira crecía a cada kilómetro, sintiendo como si su corazón estuviera a punto de estallar. Y cuando finalmente llegó al edificio de Javier, estacionó el auto bruscamente y se bajó, subiendo las escaleras de 2 en 2 hasta su departamento. Llamó con fuerza a la puerta, con los nudillos blancos por la presión. No pasó mucho tiempo hasta que Javier abrió la puerta, con los ojos todavía adormilados y el pelo despeinado. Pero al ver a Raúl, su rostro cambió inmediatamente. Una mezcla de sorpresa y, por un breve momento, miedo. ¿Qué haces aquí?, preguntó Javier, tratando de mantener la compostura, pero Raúl notó que había nerviosismo en su voz. ¿Sabes exactamente por qué estoy aquí? Raúl entró al apartamento sin ser invitado, abrió la puerta y miró a Javier con una mirada que rebosaba furia. Se lo declara. Sé de ti. Y sé sobre mis hijos. Javier cerró la puerta detrás de él, pasándose una mano por el cabello, tratando de ganar tiempo para pensar. Raúl, escucha, yo no quería que las cosas llegaran a esto. ¿No quería? Raúl dio un paso adelante, con voz baja pero afilada como un cuchillo. ¿Qué no querías? ¿Engañar mi matrimonio, robarme a mis hijos o simplemente no quería que me enterara? Javier suspiró, como si intentara mantener la calma. Mira, Raúl, Clara y yo tuvimos un pasado, pero esto no fue culpa de ella. La busqué, la presioné para que dijera la verdad. ¿La verdad? Raúl se rió, pero fue una risa llena de amargura. ¿Sabes lo que es verdad, Javier? La verdad es que destruiste a mi familia. ¿Qué sabías, todos estos años, que mis hijos eran tuyos y nunca tuviste el valor de hacer nada al respecto? Que arruinaste todas nuestras vidas, como si fuera un juego. Javier dio un paso atrás, como si Raúl lo hubiera empujado físicamente. No fue así. Nunca quise hacerte daño. Yo solo quería estar presente en sus vidas, de alguna manera. Raúl lo miró con una mirada de puro desprecio. ¿Estar? ¿Eso es lo que llamas destruir una familia? Tuviste todas las oportunidades para decir la verdad, pero preferiste esconderte detrás de Clara. Prefería manipularlo todo, a todos, para satisfacer su ego. Había silencio en el aire, un silencio denso, lleno de palabras no dichas, lleno de resentimiento. Javier abrió la boca, como si fuera a decir algo, pero Raúl continuó, con la voz ahora entrecortada por la emoción. Yo era su padre. Yo era quien los cuidaba cuando estaban enfermos, quien los llevaba a la escuela, quien les contaba cuentos antes de dormir. ¿Y ahora quieres, qué? ¿Quieres reclamarlos como tuyos? ¿Quieres borrar todos estos años como si nunca hubieran existido? Javier negó con la cabeza, con expresión derrotada. No, Raúl, no quiero eso. Sé que era su padre y nada puede cambiar eso. Pero yo también soy el padre. Y yo, quiero que ellos sepan eso. ¿Y crees que va a ser así de fácil?, dijo Raúl, ahora con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Crees que puedes presentarte y decirles que toda su vida ha sido una mentira? ¿Que yo, el padre que siempre han conocido, no soy nada para ellos? El silencio flotaba entre los dos, pesado y lleno de significado.
Javier sabía que no había palabras que pudieran cambiar lo hecho. Y Raúl finalmente se dio cuenta de que ya no había nada más que decir. Sin decir una palabra, se dio vuelta y salió del apartamento, cerrando la puerta detrás de él. El eco del golpe resonó por el pasillo, como una frase que anunciaba el fin de algo irreparable. Mientras bajaba las escaleras, Raúl sintió que su ira comenzaba a disiparse, dando paso a una profunda tristeza. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Pero había que tomar una última decisión: ¿cómo contarle todo a tus hijos? ¿Cómo podía enfrentarse a esas dos personas que amaba más que a nada y decirle que todo lo que creían sobre su propia familia era una farsa? Al llegar al auto, Raúl se sentó en el asiento del conductor y respiró hondo. Sabía que estaba a punto de afrontar el momento más difícil de su vida. Y, sin embargo, todavía había algo en el que se negaba a darse por vencido, que quería proteger a sus hijos de la brutal verdad que estaba a punto de revelarse. A la mañana siguiente, Raúl se despertó en el sofá de casa de un amigo, después de una noche de insomnio. Le pesaba la cabeza y la realidad golpeó su conciencia como un mazo. Sabía que no podría evitarlo para siempre, tendría que enfrentarse a Clara y, sobre todo, tendría que hablar con sus hijos. La decisión de cómo afrontar la verdad pesaba sobre sus hombros, como si tuviera el peso del mundo sobre él. La revelación sobre Javier, el hombre al que ahora odiaba más que a nada, estuvo a punto de destruir lo que quedaba de su vida familiar. Se fue a casa con un plan. No sabía exactamente qué haría, pero sabía que no podía seguir siendo el padre que ellos conocían sin decir la verdad. Cuando abrió la puerta, encontró a Clara en la sala, con el rostro pálido, los ojos hundidos de quien había pasado la noche en vela. Hubo un silencio denso, antes de que Raúl hablara, esta vez con voz tranquila y fría, como si todo el caos del interior se hubiera convertido en un muro. Los chicos necesitan saberlo, dijo con firmeza. Clara levantó la cabeza asustada, pero no dijo nada. Ella sabía que él tenía razón. Este era el momento de afrontar las consecuencias. Sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Los dos adolescentes fueron llamados a la habitación, todavía con caras de sueño, confundidos por el tono serio de sus padres. Se sentaron juntos en el sofá y Raúl los miró sintiendo su corazón romperse en 1000 pedazos, pero con una determinación que ni siquiera sabía que poseía. Lo que voy a decir ahora, comenzó con voz temblorosa, va a cambiar la forma en que ves todo, a mí, y a nuestra familia. Explicó todo con una calma impresionante, pero cada palabra dolía como un cuchillo. Le habló de Javier, de la relación de Clara, de su verdadera paternidad. Cada frase parecía robarles un poco más de la inocencia que aún tenían. Los ojos de los niños estaban fijos en su padre, en shock, incrédulos. Cuando finalmente terminó de hablar, el silencio que siguió fue como el vacío de un abismo. Eso no puede ser cierto, murmuró uno de ellos, con los ojos muy abiertos por el dolor y la confusión. Tú eres nuestro padre. Siempre lo has sido. Raúl asintió mientras las lágrimas corrían. Siempre seré tu padre, siempre te amaré. Pero esa es la verdad. Y tienes derecho a saber quién eres, quién es tu verdadero padre. La confusión pronto se convirtió en ira. Se volvieron hacia Clara, con los ojos ahora llenos de dolor y resentimiento. ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Cómo pudiste mentir sobre algo así? Su voz estaba llena de emoción, cortante. Clara intentó explicarse, intentó pedir perdón, pero sus palabras fueron ahogadas por los gritos de ira y decepción de sus hijos. Salieron corriendo, cerrando la puerta detrás de ellos, dejando a Raúl y Clara solos en lo que parecía ser una tumba familiar. Ese día Raúl tomó la decisión final. Dejaría a Clara. La confianza que habían construido a lo largo de los años se había roto irreparablemente y sabía que no podía seguir viviendo esa mentira. Miró a Clara por última vez y, sin decir nada, cogió su maleta y salió por la puerta. No hubo más argumentos, no más súplicas. Solo silencio, un triste final para un amor que alguna vez fue real. ¿Y Javier? Al día siguiente, Raúl decidió enfrentarlo por última vez, no con ira, sino con la misma tranquilidad que había mantenido frente a sus hijos. Lo encontró en la oficina, donde los dos se miraron sin decir una palabra durante largos segundos. Javier intentó hablar, justificar sus acciones,
pero Raúl se limitó a levantar la mano, silenciándolo. Solo quiero que sepas una cosa, dijo Raúl con voz firme. Yo era su padre. Y nada, absolutamente nada, de lo que hagas o digas cambiará eso. Si crees que vas a entrar en la vida de mis hijos y reemplazar lo que construimos juntos, estás equivocado. Saben quién realmente los creó y tú siempre serás un extraño. Javier permaneció en silencio, sin respuesta, sin excusa que pudiera reparar el daño. Cuando Raúl salió de la habitación, lo último que vio fue la mirada inexpresiva de Javier, un hombre que creía tener control sobre todos, pero que ahora era solo un actor secundario en una tragedia que él mismo ayudó a crear. En cuanto a Clara, afrontó las consecuencias de sus actos. Su relación con sus hijos se volvió fría y distante. La culparon por la mentira y se vio obligada a vivir con el peso de sus decisiones, intentando en vano recuperar lo que había perdido. Se convirtió en una mujer solitaria, separada de sus seres queridos. En su mente, repasó cada momento, cada decisión equivocada, cada mentira dicha, y se preguntó si tenía alguna posibilidad de redención. Raúl siguió adelante, pero nunca lo olvidó. Sus hijos, aunque conmocionados, siguieron viéndolo como un padre. Se dedicó a reconstruir su vida, sabiendo que siempre quedaría una cicatriz, pero con la certeza de que, a pesar de todo, siempre sería el hombre que había estado a su lado desde el principio. Y así termina la historia de una familia destrozada por la traición, la mentira y el egoísmo. Cada elección, cada secreto escondido, tuvo consecuencias que cambiaron para siempre el destino de cada personaje involucrado. Una historia que nos recuerda como la verdad, por dura que sea, siempre es mejor que vivir una vida basada en mentiras. Comenta qué te pareció esta historia. ¿Cuál es tu opinión sobre las decisiones de los personajes? Y recuerda suscribirte al canal para más historias como esta. Aquí nunca apoyamos ningún tipo de traición, nuestro objetivo es mostrar cómo puede destruir vidas. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.